Bueno, les agradezco que estén ahí conectados. Conmigo van a ver a lo largo de varias clases lo que podríamos llamar un acercamiento al fenómeno religioso. Este acercamiento al fenómeno religioso requiere un abordaje dentro de algunas metodologías que entran dentro de lo que podríamos llamar la filosofía aplicada. ¿Y por qué esto? Bueno, porque la idea es tratar de ser lo más objetivos posible. ¿Sí? Cuando uno habla del fenómeno religioso, vamos a hablar del fenómeno religioso en sí. O sea, esta charla y la charla próxima que vamos a tener, vamos a hablar del fenómeno religioso, de la fenomenología de la religión. Es decir, vamos a hacer un abordaje descriptivo. Y a partir de la tercera clase, bueno, ya ingresaré en algunas tradiciones puntuales para que ustedes puedan tener una idea, ¿no? De lo que creen, de lo que piensan, de cómo se manifiestan en la cultura. Así que bueno, vamos a empezar con lo más básico. Vamos a tratar de responder una pregunta difícil, que esta pregunta es, ¿qué es la religión? ¿Mm? ¿Qué es la religión? ¿Y por qué decimos que es una pregunta difícil? Bueno, porque en realidad no hay un acuerdo último acerca de una definición de religión. Por lo tanto, lo que podemos hacer es, primeramente, ir a la etimología de la palabra. La etimología de la palabra es occidental, es decir, viene del latín religio. Los antiguos romanos aplicaban esta palabra, religio, para diferenciar a aquellos que adoraban a los dioses leyendo en libros de aquellos que tenían creencias que Cicerón llamaba supersticiosas. O sea, ya los romanos en los primeros siglos tenían esta distinción de personas que practicaban una religión verdadera y otros que practicaban una clase de culto que se consideraba no apropiado, que luego lo van a tomar los cristianos y lo van a relacionar con el paganismo, ¿no? Con el culto de la gente y de los espacios rurales. La palabra religio o religare, también como se dice, pues decíamos, aparece en Cicerón, pero también aparece en Lactancio, un orador cristiano del siglo IV. Lactancio va a utilizar la palabra religio o religare para referirse a aquellos que se encuentran de alguna manera atados o religados al servicio de las deidades. Entonces la palabra religión adopta una configuración ya en la antigüedad tardía, principios de la Edad Media, como algo en el cual el hombre tiene que cumplir una serie de obligaciones hacia lo luminoso, el luminoso con N, ¿no? Las núminas. La palabra numen es una palabra latina que lo utilizaban también los romanos para referirse a aquellos que le rendían cierto honor a las estatuas de los dioses. La nómina estaba, según la creencia, era una especie de vida o de espíritu que estaba sobre las estatuas y de esa manera corporizaba a los dioses en esa representación. Entonces, el hacerle un gesto con la cabeza, arrojarle un beso o tocar a la estatua simbolizaba un respeto o una atadura a la nómina. Ortega y Gasset, por ejemplo, dice que religión se refiere en el Imperio Romano a tener escrúpulos, es decir, a tener cierta moral, por lo cual acá podemos relacionar la religión con la ética, pero yo no estoy muy de acuerdo con la definición de Ortega y Gasset, pero sin embargo vamos a quedarnos con esta etimología de la palabra de unión, ¿sí? Unión o atadura entre mi realidad profana y una realidad distinta a mí, considerada como realidad sagrada. ¿Está claro? Entonces, donde yo estoy, donde yo me encuentro, el mundo de los mortales, va a ser el mundo de lo profano. Y hacia donde yo me dirijo, va a ser el mundo de lo sagrado. Un mundo que está separado o alejado de mí. Por lo tanto, para poder conectar con ese mundo, voy a necesitar una serie de actitudes que en cada cultura van a ir cambiando, pero esas actitudes van a tener que ver con una especie de lenguaje que va a armar el hombre para relacionarse con lo sagrado. Y acá tenemos alguna primera pista para pensar, es decir, podemos decir que la religión es
como estructura una creación humana. Los hombres creamos la religión, ¿sí? Porque nos sentimos profanos ante otra realidad que le damos un carácter de superior, un carácter de infinitud, un carácter total. A eso vamos a llamar lo sagrado. Entonces, este lenguaje que armamos los humanos para comunicarnos es lo que podemos llamar religión. O sea, es una atadura o una unión entre dos ámbitos de realidad. Mi realidad finita, mi realidad caída, con otra realidad infinita, con una realidad totalizadora, con algo que no soy yo. Porque yo, como decíamos, soy finito, soy profano, soy caído, soy mortal, eh, tengo límites en el tiempo, en el espacio, en el conocimiento, y me religo a una realidad que no tiene esos límites. ¿Sí? Entonces, básicamente al sentirme como humano dentro de esta caída, es cuando el sujeto humano intenta religarse, unirse, ¿sí?, hacia esa otra realidad. La palabra religio también lo utilizaban los latinos con relación al yugo. Los yugos, ustedes quizás habrán visto en algún documental o tal vez personalmente, cuando los animales, los bueyes, caminan, para que caminen juntos, se les pone una madera en el cuello, ¿sí?, para unir a dos bueyes, por ejemplo, ¿no? También hay yugos humanos, ¿no? Bueno, para levantar peso y demás. El yugo es una carga pesada, ¿sí? Pero es una carga de unión. La palabra yugo, que viene del latín, yug, también deriva en el sánscrito como yoga o yoga. Tengamos en cuenta que los lenguajes indoeuropeos, del cual depende el griego, el latín, el sánscrito, el eslavo, los antiguos lenguajes célticos y demás, tienen esta idea de atadura o de unión. Claro que en la idea de la unión en Oriente, cuando nos corresponda ver el tema de la espiritualidad de la India y del budismo, vamos a ver que estas religiones, entre comillas, no es tan exacto llamarlas así. Pero bueno, la palabra religión ya se hizo corriente, entonces por una cuestión de entendernos vamos a nominar a las tradiciones orientales también como religiones, porque se tratan de comunicar o acercar a la divinidad. Sin embargo, la lógica o la dinámica de las religiones orientales es diferente. Mientras el occidental, hablamos en este caso del Imperio Romano, el Imperio Romano tuvo mucha influencia en Occidente, mientras el occidental ve a Dios o a los dioses como entes separados de nosotros, como entes que están en el mundo externo, en el mundo objetivo, en un cielo, por ejemplo, o puede estar en las rocas, o en el agua, o en los árboles, según la cosmogonía de cada cultura, siempre está afuera. Bueno, al estar afuera, básicamente el sujeto no se siente divino, sino que se siente como si hemos caído, y ahí nace la religación o la necesidad de religación. En cambio, en Oriente, especialmente las tradiciones vedantas, que son más filosóficas, no todo en Oriente es así, pero digamos las tradiciones vedánticas, tratan de ver no una caída del hombre o una separación del hombre, sino que lo tratan de ver al hombre como que ignora su verdadera realidad, ¿no? La ignorancia, la nesciencia o la caída de conocimiento se puede de alguna manera despertar a la gnosis o al verdadero conocimiento a través de determinados ejercicios ascéticos, ¿no? Como el yoga puede ser, la meditación u otra clase de ascesis que son psicotécnicas muy antiguas que las culturas orientales las han desarrollado muy ampliamente, ¿no? Cosa que acá en Occidente nos quedamos un poco relegados en cuanto a eso, ¿no? En cuanto a la historia de estos procesos. Por eso podíamos bien llamar, esto ya lo decía Joseph Campbell, podríamos decir que las religiones de Occidente, a grosso modo, son religiones históricas. Es decir, ven la intervención de Dios o de los dioses en la historia. Por eso hay un gran proceso de secularización, ¿no? La palabra secular o secularización viene de siglo, ¿no? Son las religiones que caen en la historia, que ven la relación de Dios o la manifestación de Dios en la historia. Ya sea porque creen que Dios nos creó en esta tierra o porque creen que nos va a salvar en un futuro, ¿no? Hay un telos, hay un futuro.
tanto el cristianismo esperando la parousia o segunda presencia de Cristo, o el judaísmo esperando al Mesías al final de los tiempos, o el Islam esperando a un Mahdi o esperando a un profeta último. Bueno, estas configuraciones son históricas, ¿sí? Por eso Campbell decía, ¿no? Las religiones occidentales tienden a ser históricas. Llamamos occidentales también a las medio orientales, para tener una idea. Y las orientales, estoy hablando ya del este, ¿no? de India, algunas tradiciones espirituales también de China y de Japón, esto lo ven más desde un sentido más psicológico, ¿sí? Son religiones psicológicas. Campbell las llamaba así, aunque no es la mejor manera de llamarlas, pero se religaban a partir de una experiencia interior, mientras que las otras se religaban a través de un acontecimiento histórico. ¿Mm? Por ejemplo, los orientales pueden ver la muerte y la resurrección de Buda en realidad en un cambio psíquico que él tuvo debajo de la higuera en el momento que se ilumina, ¿no? Que pasa a ser Siddhartha, de Siddhartha pasa a ser Buda. Pero las religiones occidentales ven esa iluminación en la historia, por ejemplo, el acontecimiento de Cristo, ¿no? O la espera de un Mesías al final de los tiempos, pero siempre en la historia. Así que bueno, podemos distinguir estas dos corrientes, ¿sí? Mientras, obviamente estoy hablando a grosso modo, ¿no? Hay miles de variantes. Eso no quiere decir que en Occidente no haya tradiciones místicas donde estos místicos busquen una experiencia espiritual interior. Tampoco quiere decir que en India no haya ritos, ni haya estatuas, porque sí las hay y en abundancia, ¿no? Simplemente lo que quiero hacer es una diferenciación general o una introducción general para entender un poco de lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, la religión sería, en este caso, un lenguaje humano para la comunicación con lo divino, ya sea porque queremos acercarnos a algo que no somos nosotros o queremos despertar de algo que somos nosotros y estamos dormidos, ¿no? Estas dos lógicas, a grosso modo, aparecen en las tradiciones de Oriente y de Occidente. Obviamente, como decíamos, con infinidad de variantes, que eso lo podemos ver cuando analicemos cada cultura. Pero bueno, como decíamos, a grosso modo, creo que esto nos va a servir como un pantallazo general. Entonces, si la religión es una atadura, si la religión es un lenguaje, si la religión es un sistema que creamos los hombres para religarnos con lo que no somos, entonces tenemos que tratar de estudiar este lenguaje. Estudiar este lenguaje no quiere decir estudiar a Dios. Esto tiene que quedar claro. Nosotros no vamos a hablar de Dios, porque de Dios se ocupará la filosofía de la religión, ¿sí? No vamos a dar, o la teología en sí. Nosotros no vamos a hablar de Dios. Nosotros vamos a hablar del lenguaje que intenta hablar de Dios, o decirnos algo de Dios. Y este lenguaje es el lenguaje humano de la religión, ¿sí? Por eso, para acceder a la religión, vamos a necesitar un método interpretativo. El método es un puente o son una serie de fundamentos que nos ayudan a pensar correctamente el fenómeno, ¿sí? Nosotros vamos a usar, hay muchas ciencias de la religión. Lo que quiero aclarar es que la religión no es ciencia, pero sí las ciencias humanas pueden acceder a ella de diferentes costados. Por ejemplo, la psicología de la religión, o la historia de las religiones, la sociología de la religión, o bueno, la filosofía de la religión, el estructuralismo, la teología. Bueno, hay muchas ciencias humanísticas que pueden acceder al fenómeno religioso, siendo que el fenómeno religioso no es una ciencia en sí, ¿no? Es una ciencia al estilo de Popper, digamos, pero sí es algo en el cual uno puede llegar a acceder a su conocimiento, ¿sí? Entonces, necesitamos varios métodos. Nosotros vamos a ver dos métodos de todos los que hay. El primer método que vamos a ver es el método fenomenológico. El método fenomenológico, ahora les voy a explicar lo que es una palabrita un poco difícil, pero el concepto no es tanto. El otro abordaje va a ser el histórico, ¿sí? Vamos a ver la historia de las religiones. En realidad, la historia de las religiones debería estar primero que nada, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque
para poder conocer un hecho, primero hay que interpretarlo, ¿no? Y la historia de las religiones lo interpreta en el sentido que nos ubica en tiempo y espacio, ¿no? Nos habla de la cronología de una religión, de la geografía, en qué año vivieron los hombres que la practicaron, cómo eran sus templos, qué nos dejó la arqueología, por ejemplo, qué nos dejó en tumbas, en inscripciones, en literatura, en estatuaria, en artefactos, ¿sí? Que nos van a hablar de lo que probablemente creían esos hombres. ¿Mm? Entonces, la historia de la religión es fundamental para ubicarnos en el tiempo y en el espacio de cualquier cultura. Si no tenemos estas coordenadas, todo lo demás nos va a ser un poco más complejo. Se puede acceder, pero digo, para hacer un abordaje epistemológico que sea lo más claro posible. ¿Mm? Así que la ciencia madre es la historia. La historia busca hechos, la historia busca documentos, la historia busca construcciones, la historia analiza los hechos. A la historia de las religiones no le importa si Dios existe o no, si lo sagrado existe o no, no le interesa. La historia de las religiones busca documentos o material en tanto y en cuanto estos materiales hayan sido usados para ritos, para mitos, para símbolos que han tenido las diferentes culturas. ¿Sí? Entonces, la historia es una ciencia, podríamos decir, humana, claramente, pero que tiene esta lógica, ¿no? No le interesa la existencia de Dios, no le interesa lo sagrado, no le interesa el más allá. Lo único que le interesan son los actos humanos en cuanto estos actos humanos hayan dejado evidencia en la Tierra, en la historia, de su paso por allí. ¿Eh? A ver, un historiador puede tomar una tumba egipcia, por ejemplo, analizar las pinturas en las paredes, poder determinar sus dioses, pero no le importa si estos dioses existen o no, ni tampoco le importa qué sentía el egipcio ante las pinturas y ante las estatuas y ante la salida opuesta del sol. ¿Sí? Bueno, entonces la historia es una ciencia, podríamos decir, básica. Sobre la historia, siempre es bueno estudiar el fenómeno cultural. Estos fenómenos, que obviamente tienen que ver con lo que el hombre ha dejado o el hombre ha mostrado a lo largo del tiempo, necesitan una significación, necesitamos saber qué significan, ¿no? Más allá de lo que hay. Para entender esta significación, esta esencia, esta ideología, ¿no? La esencia en sí misma, bueno, para eso hay un método filosófico que es la fenomenología. ¿Eh? El primero, tal vez en usar la palabra fenomenología, bueno, tal vez usó alguien antes, pero en realidad aparece en la obra de Kant, de Immanuel Kant, cuando habla del fenómeno del no humano, ¿no? Esto ya es filosofía. Pero aparece claramente en Hegel, porque Hegel, su obra capital es Fenomenología del Espíritu, ¿no? Trata de hacer una descripción de la conciencia, en cuanto a esta conciencia se conoce a sí misma. Luego va a aparecer después de Hegel, especialmente en el fin del siglo XIX, principios del XX, un pensador alemán, Edmund Husserl, maestro de Heidegger, que Husserl desarrolla claramente el método fenomenológico en un libro llamado Ideas de la fenomenología. Libro que les recomiendo leer si les interesa el método fenomenológico. ¿Qué nos dice ahí Husserl? ¿Cómo describe la fenomenología? Bueno, Husserl lo que nos dice es que todo objeto en el mundo, todo artefacto, toda cosa, es construida por el hombre, pero a través de una intención de la conciencia. O sea, todo lo que hay, todo lo que vemos, tuvo una intención conciencial, ¿no? Entonces, si un artefacto es profano, es decir, tiene un uso profano, un uso secular, bueno, no hubo una intención religiosa. Pero si un artefacto tiene características de que fue usado para algún ritual, alguna ablución o algo así, bueno, en ese caso la intención
conciencial de la cultura que la hizo, tenía una conciencia religiosa. Es decir, el objeto, de alguna manera, es producido por la conciencia humana. La conciencia humana la piensa, la intenciona. Ahora, la intenciona y lo produce en tanto y en cuanto ese objeto sea destinatario de lo sagrado. Ese objeto sea eyectado hacia un ámbito de realidad superior. Por lo tanto, este ámbito de realidad superior, que lo vamos a llamar a priori lo sagrado, el más allá o el misterio, como quieran llamarlo, tiene que estar presente para interpretar un fenómeno religioso. No estoy hablando si Dios existe o no, estoy hablando de que el hombre que lo hizo tuvo una captación de una realidad superior y en base a esa captación de la realidad superior forma el objeto que nosotros encontramos, que vemos, ¿no? Ya sea un símbolo, sea un rito, sea un texto, sea una tumba, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo sabemos cuándo un rito es religioso y cuándo un rito no es religioso? Bueno, imagínense que vamos a otro país, a otra cultura, y nos encontramos con un hombre que se prosterna, se tira al suelo, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿qué está haciendo este hombre? ¿Está haciendo un acto religioso o está haciendo un acto secular? Bueno, la verdad es que no lo sé. Yo veo un hombre que se inclina a la tierra. ¿Cómo respondo a la pregunta si este rito, este acto, es religioso o no? Porque hay ritos que no son religiosos. Bueno, en realidad quien lo va a responder o quien me va a dar la pista para responderlo es la terminal, es decir, hacia dónde está dirigida la intención del sujeto que se inclina en la tierra. Si yo delante de esa persona pongo un rey, ¿sí? O un gobernante, lo más probable es que sea un acto protocolar de un acto político. Pero si yo delante de esa persona pongo una estatua de un dios, pongo una virgen, o pongo la Meca, o Jerusalén, bueno, en realidad estoy viendo que ese hombre se está inclinando porque tiene una religación con un más allá. ¿Sí? Entonces, la terminal, hacia dónde va dirigido el rito, hacia dónde va dirigido el acting, es lo que me va a determinar a mí si esa postura es religiosa o no. Lo mismo con un mito, si es una leyenda profana o es un mito religioso que tiene un sentido, o con un símbolo, si es un símbolo patrio o es un símbolo religioso, ¿no? Entonces, o es un signo, ¿no? Que puede ser también otra cosa. Entonces acá necesitamos una traducción del lenguaje. ¿Se comprende esto? ¿Sí? Cualquier cosa me mandan un chat o me preguntan. Es raro si esto estamos tan lejos. Vamos bien, Bueno, vamos bien, Sergio. ¿vamos bien? Bueno. Eh, a ver, entonces tiene que quedar claro que en la fenomenología hay una intención humana con las cuales se hacen las cosas, pero esas intenciones humanas con las cuales se hacen las cosas tienen que estar disparadas o producidas por la percepción de un más allá. En ese caso, el objeto, el rito, el texto o lo que sea es religioso. Si no está disparado con esta intencionalidad, no. Entonces, el primer momento de estudiar una religión es a través de los fenómenos o de las manifestaciones que produce una cultura. ¿Sí? Entonces, entendemos que todas las culturas producen los mismos fenómenos matrices. Todas las culturas se religan con los dioses a través de símbolos, a través de rituales y a través de mitos. Y finalmente doctrinas, ¿no? Entonces, la religión es un lenguaje que está armado especialmente por estas tres patas, como un trípode. Los símbolos, los mitos y los ritos. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a ir analizando cada uno de estos puntos. El tema del ritual lo voy a tratar la clase próxima porque es un tema mucho más complejo y requiere más tiempo. Requiere más tiempo de maduración. Bueno, ¿cómo se produce
la experiencia religiosa? Bueno, para el hombre religioso, esta experiencia se produce porque hay una tradición de que alguien en un pasado arquetípico tuvo una manifestación de lo divino, tuvo una manifestación de los dioses. Ejemplo, el judaísmo está fundado cuando un patriarca legendario llamado Abraham escuchó la voz de Dios. Le habló Dios, ¿sí? Le habló un solo Dios. Y ahí Abraham se convierte al monoteísmo, ¿sí? Tiene muchas fundaciones el judaísmo, míticas, ¿no? Otra fundación es la de Moisés en el Sinaí. Moisés sube a la montaña, una montaña donde había fuego, humo, rayos, era la presencia de Yahvé, y Yahvé le da las tablas de la ley e instaura ese pueblo como nación. ¿Sí? Entonces acá tenemos una fundación divina. O sea que el judío es judío porque Dios lo fundó, no porque lo inventaron ellos. ¿Ven la lógica? Lo mismo el cristiano. El cristiano es cristiano porque cree que Dios hizo hombre, que fue asesinado en una cruz y que resucitó al tercer día. O sea, hubo un milagro, hubo una manifestación de lo divino, una mostración de lo divino. Pues a partir de ese mito, de esa manifestación de lo sagrado, que la vamos a llamar técnicamente hierofanía, ¿sí? Hiero es sagrado, epifanía, manifestación, la manifestación de lo sagrado, de lo divino, cuando lo divino interviene en mi mundo, cuando lo sagrado osa atravesar lo profano y osa ingresar en mi vida cotidiana y la rompe de alguna manera, ¿no? Bueno, entonces estas son las hierofanías, estas son las experiencias de crisis. Entonces el cristianismo está fundado en esta manifestación sobrenatural. Y también en otras, ¿no? Porque después hay submanifestaciones como las apariciones de Cristo, las curaciones, la expulsión de demonios, bueno, todo lo que uno ya sabe leer el Evangelio, por ejemplo, ¿no? El Islam. Bueno, el Islam, Mahoma, cuenta la leyenda, estaba en una cueva meditando, probablemente haya sido un practicante de la Cábala, ¿sí? Porque tenía una posición muy parecida a la meditación cabalística, y bueno, según él se le aparece un ángel Gabriel, que lo manda Alá o Dios y le dicta el Corán, le dicta una nueva revelación. A partir de muchas revelaciones que tuvo Mahoma a lo largo de casi de 20 años aproximadamente, él escribe el Corán o pone por escrito el Corán, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cómo nace el Islam? Bueno, nace porque hubo una tradición donde lo fundó Dios mismo. No es que se le ocurrió a Mahoma, a lo mejor se le ocurrió a Mahoma, pero la tradición dice que no, ¿sí? O a lo mejor Cristo no resucitó, bueno, no sé, pero los cristianos creen en eso, ¿no? O a lo mejor el éxodo nunca existió y Abraham tampoco, bueno, es cuestión de fe, ¿no? Es cuestión de creer. Entonces, los que siguen esa tradición creen en eso, ¿sí? El que tuvo la hierofanía supuestamente es un místico, alguien que vio, que gustó, ¿sí? Que experimentó, pero los demás que lo siguen no creen en ese testimonio, ¿sí? Entonces, las religiones tienden a estar fundadas en un hecho sobrenatural. Por ejemplo, en India, ¿no? En India la religión védica se funda en los Vedas, una serie de textos. Y esos textos, según la tradición, fueron revelados por una serie de maestros antiguos llamados los rishis, que han terminado la cadena kármica de reencarnaciones o samsáricas y desde otro mundo han inspirado esos textos y esos textos se consideran revelados. Como la Biblia, ¿no? La Biblia es revelada o el Corán. O sea, no son libros cualquiera. Son libros que para el que cree los escribió Dios o por lo menos los dictó, los inspiró o los comunicó de alguna manera a sus canales humanos, ¿no? De esa manera tiene autoridad y también tiene poder, ¿no? Porque tiene el poder de la tradición, ¿verdad? Entonces, las religiones están fundadas en un acontecimiento místico primordial. Este acontecimiento místico primordial es lo que va a marcar la historia del pueblo, de ahí vendrá la tradición, y es lo que sostendrá todo ese esqueleto, toda esa estructura que se va a manifestar en símbolos, mitos y ritos, o sea, que va a dar lugar al lenguaje.
Ejemplo. A ver, un ejemplo clásico es lo que pasó en Lourdes, ¿no? En Lourdes hubo una niña, Bernadette, que dijo haber visto a la Virgen, por ejemplo. Bueno, no sabemos si la vio o no la vio, o si mintió, o si tuvo un problema psiquiátrico. No importa. El tema es que mucha gente cree en eso. ¿Sí? Entonces, aparentemente vio algo, y eso que vio fue interpretado como una aparición mariana. Esta niña muere después, ¿no? Era muy enferma. De hecho, su cuerpo dicen que continúa incorrupto. No lo sé. Pero fíjense en que si bien ella, esta niña, fue la que tuvo la experiencia espiritual, la experiencia que atravesó su mundo cotidiano y la trasladó hacia otra dicción, hacia otra lógica, todas las personas que van a Lourdes y llevan una flor, una vela, o compran algo, o hacen alguna especie de peregrinación, o lo que fuera, todo eso se arma alrededor de un rumor de que apareció algo, pero esas personas ninguna vio nada. Probablemente ninguna de ellas vio a la Virgen, sin embargo creen en eso, ¿no? Y esa creencia es lo que articula esas actitudes de fe, ¿no? La religión se basa en un rumor de una hierofanía, ahí es fundada. Y esto es importantísimo porque para el hombre religioso, la religión, su religión, la fundó Dios, no la fundó un hombre, no se le ocurrió a alguien. Seguramente se le ocurrió a alguien, pero para el hombre religioso no. Para el hombre religioso la creó su Dios. Y eso da legitimidad a su fe y a la búsqueda que va a tener a partir de este lenguaje fenomenológico, de tener él una experiencia mística. Porque el fin de la religión es tener una experiencia. El fin de la religión no es hacer un rito por el rito en sí, o no es confeccionar un símbolo por el símbolo en sí. El objeto de la religión es que el que no tuvo la experiencia la quiere tener, o quiere que algo le pase, o quiere tener alguna clase de transformación espiritual. Entonces esta lógica mantiene la estructura de la religión. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante de entender. Para el hombre religioso, es decir, para la subjetividad del hombre religioso y para la subjetividad del grupo, ese grupo está practicando algo que fundacionalmente vino desde el ámbito de lo sagrado. Etiológicamente vino desde el ámbito espiritual. Entonces, siguiendo la lógica de esa aparición, de esa manifestación, de ese milagro, o de lo que como quieran llamarlo, de esa epifanía, ¿sí? Entonces, siguiendo esa lógica, ellos creen que están haciendo lo correcto y de alguna manera ellos quieren tener la experiencia. Todos aquellos que practican sentidamente un camino espiritual quieren tener una experiencia. No quieren leer un libro o que le cuenten lo que le pasó al líder. No, eso simplemente son mediaciones. ¿Sí? Pero claro, como esto no le ocurre a todo el mundo, no todos tienen el don, digamos, de tener una experiencia así, es por eso que siguen tradiciones. Y el mundo, las religiones del mundo están basadas en eso, en tradiciones. ¿Sí? Tradiciones donde mantienen su texto sagrado, sus símbolos, sus mitos y sus ritos. ¿Sí? Entonces, el fenomenólogo, que ya no es un religioso, sino que es un observador, en teoría, o entre comillas, imparcial, va a tratar de describir el fenómeno en tanto y en cuanto ese fenómeno haya sido producido por una conciencia que percibiera el más allá. Se dicen que es distinto que es al historiador, porque al historiador no le importa la existencia de lo sagrado. En cambio, al fenomenólogo sí le importa que lo sagrado sea una percepción del sujeto, porque si no, ningún fenómeno tendría sentido en sí. Sin lo sagrado, ningún objeto sería religioso. Sin Dios, la estatua de la Virgen no tiene sentido. O sin Dios, la Biblia no tiene sentido, ¿no? Si no hay otro ámbito que cree que la manifestó,
Entonces, ese objeto no sería sagrado. Bueno, entonces a partir de acá, uno ahora sí puede tomar el objeto, puede tomar el fenómeno, que es lo que uno ve, el fenómeno, y deducir la intencionalidad del pueblo que lo produjo en tanto y en cuanto ese pueblo tuvo esa percepción de lo divino. ¿Sí? Entonces este sería el camino. Este sería el camino descriptivo, ¿sí? que vamos a ir recorriendo juntos a través de algunas culturas puntuales que iremos viendo a lo largo de estas charlas que van a tener conmigo. ¿Estamos bien? Bueno, no hay nadie en el chat, así que presumo que se entendió. Bueno, vamos a empezar hablando de estos fenómenos, ¿sí? Entonces, las hierofanías no es la voluntad del hombre, aparecen porque Dios quiere, ¿sí? Es la manifestación de Dios. Entonces uno no las puede producir porque quiere. A no ser en la magia, ¿no? La magia tiene una lógica que el hombre cree que puede manipular lo sagrado con alguna otra intencionalidad no tan sagrada, digamos. Pero bueno, no vamos a hacer un curso de fenomenología de la magia, sino vamos a hacer un curso de fenomenología de la religión. ¿Sí? Entonces recuerden, la religión es espera, es súplica, es evocación, ¿sí? Uno espera que Dios se muestre, uno espera que Dios lo ayude, uno espera que Dios lo salve. En cambio, la magia no, la magia es una invocación, ¿no? Es una especie de imperativo hacia lo sagrado para que lo sagrado a uno lo ayude, le dé conocimiento, le dé poder. Entonces hay otra lógica en la magia, ¿sí? De todos modos, fenomenológicamente terminan siendo muy parecidas, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a una iglesia y veo una persona que está arrodillada ante la estatua de un santo, ¿qué está haciendo? ¿Religión o magia? Bueno, la verdad que no lo sé, porque no sé qué intención tiene, porque la magia es una intención. Si esa persona en su corazón le está orando a ese santo o a Dios por intermedio del santo y le dice, Dios, por favor, concédeme tal cosa que necesito, pero que se haga tu voluntad, no la mía, bueno, ahí hay una súplica, ¿no? Ahora, si esa persona le está diciendo a Dios a través del santo que si no le concede lo que necesita, no va a venir más a arrodillarse, no le va a traer más velas, ni flores, ni nada, ¿no? Bueno, ahí en realidad está tratando de extorsionar a lo divino para que lo divino le conceda lo que ella está pidiendo, ¿sí? Ocurren en muchas manifestaciones de lo popular, ¿no? Habrán escuchado mucho sobre el catolicismo popular, que a veces raya con el africanismo, ¿sí? Entonces, estas ideas de lo popular, por ejemplo, muchas veces hacen que se aten pañuelos o a la estatua de determinados santos sospechosos se lo ponga de cabeza o cosas así, para que el santo o la númina, ¿no? El espíritu que se cree que está detrás de esa representación, a uno le conceda lo que uno quiere. ¿Sí? Entonces acá estaríamos en la extorsión de lo sagrado, y eso no es lo que nosotros vamos a estudiar aquí, que se puede estudiar quizás para otro momento, pero no lo vamos a ver aquí. Pero quiero que entiendan la diferencia, ¿no?, entre magia y religión. Como fenómeno, la magia también utiliza simbología, utiliza rituales, utiliza textos, tradiciones, pero la intencionalidad de la acción del hombre es distinta al religioso, que tiene una actitud evocativa, de súplica, de espera, ¿sí? Es distinta. Es distinta la actitud del esoterista que la del místico, es distinta. El esoterista busca conocimiento para tener poder, en cambio el místico busca una especie de recogimiento para que Dios, si quiere, le conceda el don de verlo, de tocarlo, de darle algo, ¿no? Pero son distintas las manifestaciones que vamos a ver en lo espiritual, o dentro del espectro de lo espiritual. Bueno, entonces vamos a estudiar hoy. Vieron que dijimos que los fenómenos que se dan en todas las religiones son símbolos, mitos y ritos, ¿no? Bueno, este trinomio es lo que va a dar lugar al lenguaje religioso, fundado por lo sobrenatural, ¿sí?
siempre desde el punto de vista del creyente, ¿no? El creyente cree, ¿no? Vamos a estudiar dos de estos fenómenos. Vamos a estudiar el símbolo y el mito en esta clase, y en la otra voy a dedicar más tiempo al ritual, ¿sí? Porque es un poco más complejo el ritual. Estos lenguajes, estos fenómenos, están dirigidos hacia lo sagrado. Dirigidos hacia lo sagrado. Lo sagrado, ¿qué es? Bueno, en realidad lo sagrado es un ámbito de realidad que para el hombre religioso es, digamos, el recurso último de sentido. Ahí está la dirección de su vida. Ahí está lo más valioso de su vida. Ahí se dirigen sus miradas, ahí se dirigen sus actitudes, ¿sí? Sus palabras, a ese ámbito de realidad que el hombre no sabe bien qué es, y que es de alguna manera indescriptible. Por lo tanto, lo sagrado podríamos definirlo como que es lo opuesto a lo profano. Y quiero explayarme un ratito en estas dos palabras, ¿no? Profano, sagrado. La palabra profano viene, pro viene de pre, antes, ¿sí? El profano es un espacio, podríamos decir, antes de entrar a un templo. Yo antes de pasar el umbral de la iglesia o el umbral del templo, bueno, antes de pasar por ahí, estoy en lo profano, ¿no? Ahora, cuando entro al templo, ¿sí? Ya entro en un espacio sagrado, un espacio importante, un espacio peligroso, ¿no? Porque lo sagrado tiene la capacidad de ser totalmente bueno y misericordioso, pero también es peligroso, ¿no? Si no, lean, por ejemplo, la Biblia, cuando los israelitas entraban al templo y estaban ante el Arca de la Alianza, no cualquiera podía ver el Arca de la Alianza porque era un espacio peligroso, ¿no? Ya los podía matar. Entonces el templo es eso, ¿no? Pero también el templo es un lugar de transformación, ¿no? Por eso la palabra templo, contemplar o templar un metal, transformarlo, hacer que sufra, el sujeto sufre, ¿sí? En esa entrada. Por eso a veces en los templos hay seres horrendos en las puertas, como gárgolas o especialmente las pagodas chinas tienen algunos seres espantosos para que uno tenga un respeto al entrar, ¿no? Hay una muerte y hay una resurrección, hay una transformación espiritual, ¿sí? Pero eso se da desde la intencionalidad, ¿no? Entonces, lo sagrado es aquello que está dentro del templo y lo profano es lo que está afuera. Pero también es una actitud, también es un sentimiento, también es una postura espiritual frente a la vida. Rudolf Otto publicó un librito, que acá lo tengo, es un librito un poco antiguo, pero si lo pueden conseguir, es Lo Santo. Alianza sacó una nueva edición llamada Lo Sagrado, que para mí Lo Sagrado y Lo Santo no es lo mismo, pero bueno, digamos que sí. ¿Sí? Otto, que fue un pastor protestante de principios de siglo, hace un estudio acerca de lo que es lo sagrado. Lo sagrado es un ámbito de realidad, como decíamos, pero que tiene en su centro o en su corazón lo numinoso, con N, lo luminoso, ¿sí? El numen, el núcleo de lo sagrado, ¿sí? Aquella personalidad divina al cual van dirigidos las plegarias, los ritos, ¿sí? Las actitudes. Pero dice que este lugar, este espacio, sea en un lugar físico o sea en mi conciencia, es un ámbito que puede ser peligroso. Por eso Otto nos habla de lo tremendo de lo sagrado, ¿no? El terror de lo sagrado. Pero también nos habla de la fascinación que tiene lo sagrado. Lo sagrado produce terror, pero no es un terror como cuando uno, no es un terror conocido, ¿no? No sé, ante la presencia de un asesino o de un ladrón, uno tiene un terror conocido. Y ese terror conocido hace que uno se escape, huya de la situación.
Pero en cambio el terror a lo sagrado es un terror diferente, porque es un terror a lo desconocido. Es un terror a lo misterioso. ¿Sí? Entonces, este terror, lejos de alejarnos, nos fascina de tal manera que queremos acercarnos a él con temor reverente. El terror se transforma en temor reverente, en temor piadoso. Si el temor que podría sentir un profeta cuando se le aparece el ángel de Dios, por ejemplo, en la Biblia, ¿no? En el Apocalipsis de Juan, cuando se le aparece a Juan el mismo Jesucristo en imagen, vestido como un sumo sacerdote, creo que está en el capítulo 1 de Apocalipsis, dice Juan, en ese momento entré en crisis y me caí al suelo y temblé de terror. Claro, porque estaba viendo una aparición, ¿no? Pero esa aparición lo fascinaba, porque esa aparición venía desde ese ámbito espiritual o de ese recurso de sentido. Entonces, todo lo que es la aparición sobrenatural, al menos en los relatos de los textos, produce este terror, pero también produce esta necesidad de acercamiento, esta atracción, ¿no? Esta atracción que de algún modo repele, pero también de algún modo nos convoca. Freud diría que es un temor histérico, ¿no? Nos acerca y nos aleja, diría Freud. Pero bueno, es un poco la dialéctica de lo que pasa con lo sagrado, lo que se sabe, lo que se ha estudiado, que ocurre con lo sagrado. ¿Sí? El temor reverente, el temor a pecar, el temor a hacer algo que a Dios no le guste, el temor bueno, el temor que uno puede sentir ante alguien de un poder total, ¿no? Como puede ser la figura de lo sagrado, ¿no? De lo divino. Entonces, esta ambivalencia de sentimiento es lo que Otto estudia en este libro llamado Lo Santo, que si a ustedes les interesa profundizar en el tema, yo les sugeriría que lo lean, porque es un libro, me parece imprescindible, ¿no? Para comprender estas cosas que estamos estudiando juntos. Bueno, vamos a los fenómenos. ¿Sí? Vamos a estudiar los primeros fenómenos. Volvemos al caso de la Virgen que le apareció a la niña Bernadette, ¿no? En Lourdes. Si bien ella vio a la Virgen, después murió, aquellos que son convocados a ese lugar porque creen lo que esta niña vio, intentan o necesitan, o pretenden, o aspiran, o suplican que lo divino se le aparezca de alguna manera. Pero como esto no pasa, es por eso que el fenómeno humano es crear símbolos. Los símbolos son simulaciones que creamos los hombres para tratar de recapturar ese momento perdido, ese momento en el cual lo divino apareció y lo divino desapareció, ¿no? Ese vacío, ese agujero, esa angustia que deja lo sagrado cuando se va, es de algún modo tapado ese agujero, como diría Lacan, ¿no? Tapamos un agujero en el sentido de colocamos un símbolo. El símbolo es humano. Por ejemplo, una estatua de la Virgen. Es un símbolo. O llevarle flores, o llevarle velas, o no sé, o algún relicario, o lo que fuera, ¿no? Entonces, esos son símbolos. Entonces, los símbolos los creamos nosotros, los crea la cultura, con la necesidad de recapturar el momento hierofánico donde lo sagrado se apareció alguna vez y hoy está perdido. Entonces, el símbolo tiene la lógica de... ¿Vieron cuando uno de pronto tiene una escultura en su casa, esas esculturas en serie? Bueno, esas esculturas en serie en realidad fueron hechas con un molde vacío, ¿no? Hay un molde vacío donde se llena de yeso o cerámica y salen esculturas iguales. Bueno, ese molde vacío es lo que pretende el símbolo. El símbolo pretende tener un rostro, una máscara visible, pero que en realidad está representando algo invisible. Está simulando la presencia de algo que está en negativo. No es que no está, está en negativo.
Para el hombre religioso está en otra dimensión y por lo tanto el símbolo no solo se lo recuerda, sino que se lo hace presente. El símbolo es más allá de un memorial. Es más, diría que ni siquiera es un memorial. Porque, por ejemplo, cuando fallece un ser querido, por lo general la persona pone la foto, ¿no? Pero saben que ese no es el ser querido. Ni tampoco va a aparecer porque esté en la foto. Es un recuerdo. Es una forma de tenerlo presente. Pero el símbolo religioso sabe que esa ausencia está viva y puede volver a manifestarse. Entonces el símbolo es algo más que un memorial. El símbolo es una representación represente para hacer presente esa aparición, en el mejor de los casos. Entonces el símbolo es un indicador de doble sentido, ¿no? La palabra símbolo, simbolón, viene del griego y quiere decir algo que tiene dos partes. En la antigüedad, cuando se hacían contratos, pactos o acuerdos, se partían elementos cerámicos o se partían monedas o medallas, de tal manera que los contratantes, los que hicieron el pacto, se llevaban una porción de un objeto roto, ¿no? El objeto partido. Cuando está partido, el objeto que me queda a mí partido me demuestra, a través de lo físico, que hay otra realidad, que existe, que no la veo, pero que se hace presente a través de ese objeto, de ese pedazo, de esa porción. ¿Sí? Lo que falta me muestra que una vez eso existió. Toda ausencia de algo, todo vacío, me remite a una presencia. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que el símbolo es, de alguna manera, la evocación de ese vacío, pero que no es que ese vacío no va a aparecer jamás. El hombre religioso cree que eso está ahí y que se puede manifestar a través del símbolo. Entonces el símbolo adopta ahora un carácter sacral. El símbolo está cargado de esa intencionalidad. Y por lo tanto, para el hombre religioso tiene valor. Tiene valor dentro de su cultura, no dentro de otra. ¿No? Por ejemplo, una cruz para un musulmán no tiene valor religioso, ¿no? O una media luna para un cristiano no tiene valor religioso. La media luna es el símbolo de Alá, que se lo clava porque Alá es el dios de la luna, ¿no? Que después fue espiritualizado a través de toda la crítica islámica. Pero, ¿se entiende? Entonces, o el nombre de Yahvé, el tetragramaton, ¿no? Que tiene un valor para los que creen en el nombre de Dios y no para vos, ¿no? Entonces, el valor sagrado lo da la cultura, da la carga nominal que le pone el hombre, que le pone el sujeto sobre eso, ¿sí? Porque de pronto, si no, eso está perdido, ¿no? No tiene sentido para alguien que no pertenezca a la cultura ni comparta las mismas creencias, ¿sí? Eso es una desacralización, ¿no? Por eso, por ejemplo, las imágenes de las tumbas egipcias para nosotros no tienen valor religioso, aunque sabemos que fueron hechas con intencionalidad religiosa. El antiguo Egipto tuvo una religión muy interesante, pero que hoy, por ahí alguna que otra logia la practicará, pero por ejemplo no se practica, en realidad general, por lo tanto son como estructuras muertas, son dioses inactivos, ¿no? Como los dioses griegos, no tienen una actividad. Isis hoy no es un dios activo, no hay nadie que lo active por una intención. Sin embargo, María, que es la máscara de Isis, sí, porque el culto mariano es un culto muy, muy grande en el mundo. ¿Se entiende? Entonces, es la cultura la que le da al símbolo el valor. Obviamente, el símbolo en sí no es un lenguaje que diga algo, es un lenguaje afásico, ¿no? El símbolo puede ser un objeto, una imagen, un diagrama. No, tiene valor para el que lo hace, pero en realidad no tiene una traducción, porque es emocional. Por lo tanto, la cultura necesita que ese símbolo se socialice a través de una explicación del símbolo, de una explicación literaria. Y esa explicación literaria es el mito.
el mito ordena a los símbolos en un sentido unívoco, lo agota, pero por lo menos le da una interpretación. Por ejemplo, la serpiente que le habló a Eva en el Génesis, ¿quién era? Bueno, según la Biblia es Satanás, ¿no? El Apocalipsis adoptó la forma de serpiente o habló mediante una serpiente. ¿Cómo sabemos que esa serpiente es el mal, que es Satanás? Porque la serpiente en el cercano Oriente Próximo tiene muchas traducciones. Entre los egipcios, entre los mesopotámicos, ¿cómo sabemos? Bueno, por el mito, porque hay un mito, hay un texto, el mito es un texto. A ver, mito no es mentira necesariamente, ¿no? Mito no es falsedad necesariamente. La palabra mito estuvo muy desprestigiada, pero el mito en realidad es un relato sagrado, o es un texto que narra cuestiones sagradas. Con esta definición podemos decir que la Biblia tiene mitos, que el Evangelio es un mito. No porque no haya existido o porque decimos que es mentira, no, sino porque es una narración que no tiene pretensión de ser historia, que no tiene pretensión de ser un documento, ¿no? Sino que su pretensión es que los demás crean, quiere revelar. Entonces el mito permite que el símbolo tenga una lectura. Por ejemplo, el que va a misa sabe que cuando come el pan y toma el vino, o el pan embebido en vino, ¿qué está haciendo? Bueno, sabe lo que está haciendo porque hay un evangelio, 4 evangelios, mejor dicho, que narran la última cena de Cristo. Entonces el pan significa el cuerpo de Cristo y el vino significa la sangre de Cristo. Significa el momento de la muerte, del templar, ¿sí? Para que luego resucite. Entonces, esta idea le da sentido a los símbolos del pan y el vino, por ejemplo. Sin el mito, los símbolos se pierden. Por eso que hoy a veces encontramos simbologías en las culturas antiguas y no sabemos qué son, porque sus mitos se han perdido. Sabemos que fue religioso, pero no tiene una carga activa religiosa, porque no hay nadie que lo lea, nadie que lo traduzca, nadie que se religue a través de eso, ¿no? Esa es básicamente la idea. Bueno, acá tenemos que dejar, Raquel, ¿no? ¿Por el tiempo? Tengo menos 25. Me estoy desmuteando. Sí, Sergio, damos espacio para las preguntas, ¿te parece? Dale, cómo no. Así que la clase que viene seguimos viendo el ritual y retomamos un poco como repaso todo lo que vimos ahí. Bueno, perdona la desprolijidad discursiva, pero bueno, en estas circunstancias me hacen falta elementos, ¿no? Como el pizarrón o algo así, para fijar ideas. Bueno, estoy abierto a ustedes si quieren. Bueno, les propongo lo siguiente: el que tiene preguntas simplemente se desmutea y hace la pregunta al profesor. Adelante, Roxana, desmuteate, adelante. Listo. Muchísimas gracias, Sergio. Me surge una duda, ¿no? Las religiones politeístas también están basadas en una hierofanía, digamos, esto es una cosa como esencial y natural en el ser humano, que sea cual sea el momento histórico, se ha manifestado de esa manera. Sí, también en las religiones politeístas, a ver, la diferencia entre mono y politeísta es una cuestión de cantidad, ¿no? Sí. Básicamente es esa. Pero muchas de estas religiones que son politeístas, que en realidad el hombre naturalmente es politeísta, están basadas por lo general en personificaciones de elementos de la naturaleza o personificaciones de momentos antiguos de los mitos, donde los dioses crearon el mundo y demás. Entonces los dioses del cielo, de la tierra, de las aguas, de las rocas, de los árboles, en realidad se hierofanizan en los ciclos primaverales donde la vegetación vuelve, donde el sol vuelve a salir, donde la luna vuelve a crecer. Entonces a través de los elementos de la naturaleza, ellos encuentran ahí su propia hierofanía. Lo que pasa es que este tipo de religiones son religiones que tienen un grado de religación mucho más directo que un monoteísta. Los monoteístas, por ejemplo, si bien tienen sus ritos y sus manifestaciones, en realidad ellos
creen en la intervención de Dios en el último día, ¿no? Entonces creen en la historia. En cambio, hay religiones como el africanismo, por ejemplo, donde no necesitan que Dios intervenga en la historia al final de los tiempos, porque van a una ceremonia, incorporan deidades o tienen la manifestación ahora, aquí, in situ, ¿no? Entonces esto es muy importante entender, que hay religiones que por lo general no tienen texto escrito, o el africanismo, a no ser la regla de Ifá, no tiene texto escrito, sí tiene tradiciones orales, pero basan su comunicación con lo sagrado en el aquí y ahora. No tienen una teología de decir, bueno, algún día vendrá Cristo y salvará al mundo y qué sé yo, todo eso, ¿no? Entonces, tienen una forma de relegación diferente. Sin embargo, todas las experiencias humanas producen estos símbolos, estos mitos y estos ritos. Gracias. No, de nada. Aquí hay comentarios, Sergio. Franco te dice que fue excelente la clase y Sabina Bueno, también. muchas gracias. Muy claro e interesante, excelente. Muchas gracias, Sergio. Bueno, muchas gracias. No sé si tienen alguna otra pregunta para hacer. Roxana de vuelta. Adelante, Roxana. ¿Por qué dijiste el mito no siempre es mentira? Bueno, porque, claro, no, es cierto. Para el grupo que lo cree y lo sostiene, no es mentira. ¿No es más bien como una metáfora? No, la metáfora es una comparación. El mito no es ni metáfora, ni es alegoría, el mito ni leyenda ni cuento, ¿no? El mito es no hemos hecho una definición de mito por razones de tiempo, pero el mito es un relato que habla de dioses, de lo que hicieron los dioses en el origen, y la finalidad del mito es dar un sentido al hombre presente. Los mitos responden cuestiones que ni la historia ni la ciencia pueden, como por ejemplo, quién creó el mundo, cómo se llama Dios, qué pasa después de la muerte, qué sentido tiene la vida, qué sentido tiene la historia, qué sentido tienen las cosas, ¿no? Entonces los mitos dan sentido a la sociedad, revelan los mitos, ¿no? Cosa que la historia no puede, y otro tipo de ciencia, otro tipo de narración, la literatura tampoco, ¿no? Entonces el mito es una clase de texto que es religioso. Tiene la función de dar un sentido existencial. Y en tanto y en cuanto de ese sentido, y el que lee el mito lo cree, el mito para él es cierto. Ahora, para una persona que no comparte esa cosmovisión, el mito no es cierto. Quiero aclarar, es muy popular Más o decir que los mitos son mentiras. Creo que te referías a eso para diferenciarlo al mito como un recurso literario propio del lenguaje religioso, ¿no? Claro, a ver, si yo al mito lo someto al método científico o al método histórico, muy probablemente me dé cuenta de que nunca pasaron esas cosas. Obvio. ¿Sí? Pero desde adentro del grupo que lo cree, ese mito es cierto. Yo puedo tal vez probar, como quiso probar Freud, que el éxodo de Moisés nunca ocurrió, o si ocurrió de otra manera. Y que en realidad el monoteísmo fue un invento de Akenatón y de Moisés, según Freud. Y hoy muchos creen eso. Sí. No lo sabemos. ¿Es una posibilidad? Sí. Sin embargo, para tanto el judío como el cristiano que se basa en el acontecimiento del éxodo, para ellos es cierto. Le da sentido a la Pascua, por ejemplo. La Pascua sin el éxodo no tiene sentido. La Pascua sin la muerte y la resurrección de Cristo no tiene sentido. Como dice Pablo, ¿no? Si Cristo no hubiera resucitado, somos los más tristes de los hombres. Por lo tanto, es la necesidad interna del grupo de creer en que ese mito es cierto. Lo que no quiere decir que no exista una trascendencia. Lo que no quiere decir que no exista un ámbito espiritual. Eso es otro tema. No. La cultura. ¿no? Yo querría hacer un comentario más que nada para los alumnos nuevos, ¿no? Sergio siempre va a hacer un abordaje neutro. El abordaje de él no es desde un creyente de una religión. Obviamente. Eso es muy importante aclararlo, más que nada para los alumnos nuevos, ¿no?
El abordaje de Sergio es desde un punto de vista racional y un análisis de todas las religiones, y para mí es clarísimo cómo él va desarrollando esta temática. Que quería aclarar esto, Sergio, para los alumnos que no te conocen. Sí, de todos modos también aclarar que no es que yo este método lo inventé yo, este método existe, simplemente se los comunico, hay muchísima literatura que habla de esto, que estudia de esa manera fenomenológica el fenómeno religioso. Por eso decimos, no es un abordaje teológico, el abordaje teológico sería desde la fe, desde un Dios determinado. Esto no estamos hablando de Dios. Dios no entra dentro de nuestro espectro de discurso. Ni siquiera vamos a probar, ni podemos probar si Dios existe o no entra dentro de nuestra pretensión. Sino nuestra pretensión es estudiar al hombre que se manifiesta en la cultura y que a la vez siente algo. Entonces nuestro abordaje es más que nada, sería desde una antropología existencial, no sé si quieren verlo así. Pero es eso. Quiero aclarar otra cosita más, ¿no? ¿Por qué es tan importante este espacio con Sergio? Porque en esta formación incluimos la dimensión espiritual. Definitivamente todos los que estamos acá creemos en el espíritu, creemos en la dimensión de esa fuente de vida, ¿no? Algunos desde una mirada y pertenencia religiosa. Entonces yo considero que todos los que nos estamos formando necesitamos tener una mirada abarcativa de todas las religiones y abarcativa del fenómeno religioso. ¿Por qué? Porque el 90% de la población mundial pertenece a una religión o pertenece a una disciplina religiosa, y como nosotros incluimos la dimensión espiritual en nuestro modelo antropológico, no podemos no tener conocimiento de lo que Sergio nos va a ir presentando. Sí, también quiero aclarar que el método fenomenológico es un método también desarrollado por la teología cristiana. Por ejemplo, la mayoría de los libros de fenomenología, no todos, pero están hechos por, sea protestantes o cristianos católicos. Tenemos a Martín Velasco, por ejemplo, Severino Croato, Windengren. O sea, hay textos que ya existen, que ya este abordaje hace ya muchas décadas, al menos desde mediados del siglo XX en adelante, que existe el método fenomenológico, ¿sí? Y hasta ahora es un método muy rico para abordar el fenómeno religioso de una manera clara. Lo que no implica no implica destruir la fe de nadie, eso tiene que quedar claro, ¿sí? La fe pasa por otros carriles, la creencia pasa por otro lugar, la práctica individual también pasa por otro lugar. Es simplemente un método teórico, académico, si se quiere, para acceder a un fenómeno cultural que existe, que es la religión. Es eso. Acá acá hay otro comentario de Alberto Levi. Sergio, muchas gracias, Sergio. Fue una clase muy esclarecedora. Bueno, muchas gracias. Adelante, perdón. Gracias, Sergio. No, te quería preguntar si la religión, el lenguaje religioso, con esto el símbolo, el rito y el mito, es algo vivo, porque al decir que cada símbolo tiene que tener un texto sagrado, un texto que lo explique, ¿estos textos son fundacionales de la religión o son textos que se ayornan o que se generan nuevos episodios como hierofánicos o nuevas situaciones que siguen retroalimentando la religión? ¿O hay uno solo y de ahí se sustenta todo el texto sagrado de una religión y por lo tanto la simbología? Mirá, cuando hablamos de símbolos, mitos y ritos como constitutivos de una religión es porque están vivos, porque tienen sentido para alguien. Ahora, es cierto que a veces pasa el tiempo y los símbolos se pierden, su simbología, el mito ya no legitima nada, lo que quedan por lo general son rituales, y son rituales vacíos, porque en realidad uno no sabe por qué los hace, y terminan a veces en prácticas supersticiosas o en celebraciones que uno hace porque las hace todo el mundo y no sabe lo que significa. El Año Nuevo, por ejemplo, es una celebración religiosa que ha perdido su sentido en la sociedad actual. Por ejemplo, ¿no? El brindis, el cumpleaños,
todo este tipo de prácticas tuvieron un origen ritual religioso, pero hoy están perdidos, o por lo menos no le importan a casi nadie. Entonces es por eso que, digamos, no tienen valor religioso, ¿no? No así la Navidad, la Pascua, bueno, el Carnaval, porque el Carnaval perdió su valor religioso. Sin embargo, tuvo que ver con la religión en la Edad Media temprana, por ejemplo, ¿no? Y de hecho es una fiesta cristiana el Carnaval. ¿No? No sabía, pero o sea bueno, perdón. No, te digo, el Carnaval en el calendario cristiano es el que marca la Cuaresma y la Pascua. O sea, es necesario el Carnaval, es necesaria la lógica del exceso para luego suspender la carne y luego vivir la resurrección de Cristo, ¿no?